En las colinas áridas de Galilea, bajo el implacable sol del Imperio Romano, existió una aldea tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas de la época. Una aldea tan humilde que los propios judíos la despreciaban, tan olvidada que cuando Natanael escuchó que el Mesías vendría de allí, preguntó con desdén, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero fue precisamente en ese lugar olvidado, en esa aldea de calles polvorientas y casas de piedra donde creció el hombre que dividiría la historia en dos, el hombre cuyas palabras resonarían por más de 2000 años, el hombre que transformaría el mundo desde la más absoluta humildad. Su nombre era Yeshua. Nosotros lo conocemos como Jesús. Durante 30 años este hombre vivió en el anonimato total, trabajó con sus manos, sudó bajo el sol galileo, compartió el pan con pescadores y campesinos. Caminó por senderos de tierra. Bebió agua del único pozo de la aldea y en ese anonimato, en esa vida ordinaria, se preparaba el acontecimiento más extraordinario de la historia humana. Hoy vamos a reconstruir con precisión histórica y arqueológica cómo era realmente la vida en Nazaret en el año 1 de nuestra era. Vamos a caminar por sus calles, entrar en sus casas, conocer a su gente y descubrir el mundo real donde Jesús pasó casi toda su vida terrenal. Nazaret era una aldea microscópica. Los arqueólogos estiman que en tiempos de Jesús vivían allí entre 200 y 400 personas. Para poner esto en perspectiva, una escuela secundaria moderna tiene más alumnos que todos los habitantes de Nazaret. Era tan pequeña que cualquier persona conocía a todos los demás por nombre. No había secretos, no había anonimato, todos sabían todo de todos. La aldea estaba situada en las colinas de la Baja Galilea, a unos 350 m sobre el nivel del mar. Desde lo alto de estas colinas se podía contemplar el majestuoso valle de Gesel, una de las llanuras más fértiles de toda Palestina, un valle que había visto pasar ejércitos egipcios, asirios, babilónicos, persas, griegos y ahora romanos. Un valle empapado en sangre de 1000 batallas. Pero Nazaret misma estaba oculta entre las colinas, prácticamente invisible para los viajeros que atravesaban la región. No estaba en ninguna ruta comercial importante, no tenía ningún significado político, no poseía ningún valor estratégico. Era en todos los sentidos un lugar irrelevante para el mundo de entonces. Sin embargo, había algo que hacía Nazaret especial en cierto modo. A solo 6 kilómetros al norte se encontraba Seporis, una de las ciudades más importantes de Galilea. Seporí era completamente diferente. Una ciudad helenística brillante con teatro romano, calles pavimentadas, acueductos y todas las comodidades de la civilización romana. Herodes Antipas la estaba reconstruyendo precisamente en estos años, convirtiéndola en la joya de Galilea. Y aquí viene un detalle fascinante que muchos desconocen. José, el padre adoptivo de Jesús, era tectón. Esta palabra griega se ha traducido tradicionalmente como carpintero, pero su significado es más amplio. Un tectón era un constructor, un artesano que trabajaba tanto la madera como la piedra. Y con una ciudad como Sepéforis, en plena reconstrucción, a solo 1 hora de caminata, es muy probable que José y el joven Jesús trabajaran allí regularmente. Imaginen esto. Jesús, probablemente desde sus 12 o 13 años caminando cada mañana hacia Sepéforis, trabajando en las construcciones de palacios y edificios públicos, escuchando griego, latín y arameo, observando la riqueza romana, viendo las estatuas paganas, presenciando las injusticias del sistema imperial y luego al atardecer regresando a la humilde Nazaret, donde la vida era completamente diferente. Las casas de Nazaret eran extremadamente simples. Las excavaciones arqueológicas han revelado exactamente cómo eran. La mayoría consistía en 1 o 2 habitaciones construidas con piedra caliza local, aprovechando las cuevas naturales que abundaban en las colinas. Los habitantes de Nazaret literalmente excavaban la roca blanda de la ladera y luego construían un muro frontal de piedra, creando así una vivienda semisubterránea que ofrecía protección contra el calor del verano y el frío del invierno. La casa típica tenía un patio común que compartían varias familias. En este patio se realizaba la mayor parte de la vida cotidiana.
Las mujeres molían el grano, preparaban la comida, lavaban la ropa. Los niños jugaban. Los hombres reparaban herramientas, los ancianos contaban historias. El interior de las casas era austero hasta lo indecible. El suelo era de tierra apisonada o en el mejor de los casos piedra sin pulir. No había ventanas, solo pequeñas aberturas para ventilación. La luz entraba principalmente por la puerta. Los muebles eran mínimos. Esteras de junco para dormir, algunos cofres de madera para guardar ropa y enseres, lámparas de aceite de arcilla, vasijas de cerámica para agua y comida. El techo era plano, construido con vigas de madera cubiertas con ramas, paja y una capa gruesa de barro compactado. Este techo servía como espacio adicional durante el verano, donde las familias dormían para escapar del calor sofocante del interior. Y aquí es donde cobra sentido la historia bíblica del paralítico. Cuando sus amigos lo bajaron por el techo para llevarlo ante Jesús, literalmente tuvieron que desarmar parte de este techo de barro y ramas. La vida en Nazaret giraba completamente en torno al trabajo manual y la agricultura de subsistencia. La mayoría de las familias cultivaban pequeñas parcelas en las terrazas de las colinas circundantes. El cultivo principal era el olivo, que prosperaba en el clima mediterráneo de Galilea. Los olivos proporcionaban aceite para cocinar, para las lámparas, para ungir el cuerpo y las aceitunas mismas eran un alimento básico. También cultivaban higueras cuyas frutas dulces eran esenciales en la dieta. Las viñas crecían en las laderas soleadas, produciendo uvas que se comían frescas. Se secaban como pasas o se convertían en vino. En los pequeños campos del valle cultivaban trigo y cebada, los granos fundamentales para hacer pan, pero aquí está la cruda realidad. Las familias de Nazaret apenas producían lo suficiente para sobrevivir. Después de pagar los impuestos al Imperio Romano, los impuestos al Templo de Jerusalén, los diezmos religiosos y guardar semilla para la próxima cosecha, quedaba muy poco. La vida era una lucha constante contra el hambre. El taller de José habría estado ubicado probablemente en la planta baja de su casa o en un espacio adyacente. Allí trabajaba la madera con herramientas sorprendentemente similares a las que se usan hoy. Sierras, cinceles, martillos, cepillos, taladros manuales. Todo hecho de hierro y madera, nada de acero. ¿Qué construía un tectón en Nazaret? Principalmente elementos agrícolas, yugos para bueyes, arados, rastrillos, puertas para casas, vigas para techos, muebles simples como mesas y cofres, también herramientas para otras profesiones y ocasionalmente ataúdes. Aunque los judíos pobres generalmente enterraban a sus muertos simplemente envueltos en mortajas, Jesús habría aprendido este oficio desde muy joven. En la cultura judía, todo padre tenía la obligación de enseñar a su hijo un oficio manual. Quien no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar, decía un proverbio rabínico de la época. Así que desde los 5 o 6 años, Jesús habría comenzado a ayudar a José, primero con tareas simples, luego gradualmente dominando el arte completo. La jornada laboral comenzaba al amanecer, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la estación. Se trabajaba hasta el mediodía, cuando el calor se volvía insoportable. Entonces venía una pausa de 2 o 3 horas. Después se reanudaba el trabajo hasta el atardecer, cuando la luz natural se desvanecía. No había luz artificial suficiente para trabajar de noche, así que la vida se regía completamente por el sol. La estructura social de Nazaret, como toda sociedad judía de la época, era profundamente patriarcal. El padre era la autoridad absoluta en el hogar. Tomaba todas las decisiones importantes, representaba a la familia en asuntos públicos, tenía poder completo sobre sus hijos hasta que éstos se casaban. Las mujeres vivían en una posición de total subordinación. Una mujer pasaba de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo. No podía testificar en tribunales. No podía divorciarse de su marido, aunque él sí podía divorciarse de ella por razones mínimas. Su vida se limitaba al espacio doméstico: preparar comida, criar hijos, hilar lana y lino, coser ropa, buscar agua del pozo. Sin embargo, dentro de esta limitación, las mujeres tenían su propia esfera de poder e influencia. La madre judía era absolutamente central en la vida religiosa del hogar. Ella encendía las velas del Sabbat. Ella preparaba las comidas rituales.
Ella era la primera maestra de los niños pequeños, transmitiéndoles las historias sagradas y las tradiciones. María, la madre de Jesús, habría sido típica de las mujeres de Nazaret. Probablemente se casó muy joven entre los 12 y los 14 años, como era costumbre. Su matrimonio con José fue arreglado por las familias siguiendo la tradición. Ella habría pasado sus días moliendo grano, preparando pan, cocinando lentejas y vegetales, hilando lana, cosiendo ropa para su familia, cuidando de Jesús y sus hermanos. Los matrimonios en Nazaret eran asuntos comunitarios de enorme importancia. El compromiso se acordaba cuando los jóvenes eran todavía niños, a menudo con años de anticipación. Durante el periodo de compromiso que duraba aproximadamente un año, la pareja estaba legalmente vinculada, pero no vivía junta. Este es el contexto del embarazo de María. Ella estaba comprometida con José, pero aún no vivían juntos. La boda en sí era una celebración de varios días que involucraba a toda la aldea. Había música, danza, banquetes. Era uno de los pocos momentos de verdadera alegría y abundancia en vidas marcadas por la privación constante. La comida en Nazaret era monótona y repetitiva. El pan era el alimento fundamental consumido en cada comida. Las mujeres molían el grano cada mañana, un trabajo agotador que tomaba horas usando piedras circulares de moler. Luego mezclaban la harina con agua, sal y levadura. Formaban los panes planos y los horneaban en pequeños hornos de arcilla. Junto al pan venían las aceitunas, siempre presentes en la mesa judía, queso de cabra, yogurt, lentejas cocidas con ajo y cebolla, verduras cuando estaban en temporada, pepinos, cebollas, puerros, higos y dátiles secos, ocasionalmente huevos. La carne era un lujo extraordinario. La mayoría de las familias de Nazaret comían carne solo unas pocas veces al año durante las grandes festividades religiosas. Quizás un poco de cordero en la Pascua, quizás un pollo en una boda. El pescado del mar de Galilea llegaba ocasionalmente salado o seco para su conservación. El vino era la bebida común, pero no como lo conocemos hoy. Se diluía considerablemente con agua, a menudo en proporción de 3 o 4 partes de agua por una de vino. Servía para hacer potable el agua que frecuentemente estaba contaminada. Los niños también bebían vino diluido. La embriaguez, sin embargo, era severamente condenada en la cultura judía. La única fuente de agua de Nazaret era un manantial natural que todavía existe hoy, conocido como el Pozo de María. Cada mañana y cada tarde las mujeres de la aldea caminaban hasta allí con grandes cántaros de arcilla. Este era un momento social importante. Las mujeres conversaban, intercambiaban noticias, fortalecían lazos comunitarios. María habría ido allí cada día durante 30 años. La religión no era algo separado de la vida cotidiana en Nazaret. Era la vida misma. Cada acción, cada momento estaba impregnado de conciencia religiosa. Los hombres se ataban filacterias en la frente y el brazo para las oraciones matutinas. Las mesuzas colgaban en los marcos de las puertas. Se pronunciaban bendiciones antes y después de cada comida. El centro de la vida religiosa comunitaria era la sinagoga. Nazaret, a pesar de su pequeño tamaño, tenía una sinagoga. Era un edificio simple de piedra donde los hombres de la aldea se reunían cada sábado para orar, leer las escrituras y escuchar enseñanzas. Las mujeres podían asistir, pero debían sentarse separadas, generalmente en una galería superior o detrás de una división. En esta sinagoga, el joven Jesús aprendió a leer hebreo. La educación judía comenzaba alrededor de los 6 años y se centraba casi exclusivamente en memorizar la Torá. Los niños pasaban horas recitando los textos sagrados hasta que los conocían de memoria. Solo una pequeña minoría continuaba estudios más avanzados con rabinos. El Sabbat dominaba el ritmo semanal. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, todo trabajo estaba estrictamente prohibido. No se encendía fuego, no se cocinaba, no se viajaba más de cierta distancia. La familia se reunía para una comida especial el viernes por la noche, la única comida de la semana que incluía múltiples platos y vino sin diluir. Las leyes de pureza ritual regían la vida cotidiana. Los judíos debían lavarse las manos de manera específica antes de comer. Debían evitar contacto con cadáveres, con personas con enfermedades de piel, con gentiles.
las mujeres eran consideradas impuras durante su menstruación y después del parto. Estas leyes creaban una constante conciencia de lo sagrado y lo profano. 3 veces al año, las familias judías debían peregrinar a Jerusalén para las grandes festividades, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Para los habitantes de Nazaret, esto significaba un viaje de 3 o 4 días a pie, recorriendo unos 140 km. Las familias viajaban en caravanas grandes por seguridad, ya que los caminos estaban infestados de bandidos. Estos viajes eran eventos monumentales. Las familias llevaban sus animales para el sacrificio en el templo. Llevaban el diezmo del segundo año, el 10% de sus ingresos que debía gastarse en Jerusalén. Para los niños como Jesús, estos viajes eran aventuras extraordinarias. Salir de la pequeña aldea, ver el mundo más amplio, contemplar la majestuosa ciudad de Jerusalén con su templo resplandeciente de oro y mármol blanco. Los romanos dominaban Galilea, aunque de manera indirecta. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernaba la región como cliente de Roma. Era judío de nacimiento, pero helenizado en cultura, viviendo como un príncipe romano mientras profesaba observar la ley judía. Los impuestos eran aplastantes. Roma exigía tributo. Herodes exigía impuestos para sus proyectos de construcción. El templo de Jerusalén exigía su medio sekel anual de cada hombre judío. Las familias de Nazaret entregaban quizás el 30 o 40% de sus ingresos en impuestos de diversa índole. Esto sumía muchos en deudas perpetuas y en ocasiones en la esclavitud por deudas. Los soldados romanos eran una presencia constante y amenazante. Podían requisar comida, animales o personas para trabajos forzados. Podían obligar a un judío a cargar su equipo militar por 1 milla. Como menciona Jesús en sus enseñanzas posteriores, las crucifixiones de rebeldes judíos eran espectáculos públicos diseñados para aterrorizar a la población. En este contexto de opresión había un anhelo desesperado del Mesías. Los judíos esperaban un líder ungido por Dios que los liberaría de Roma, restauraría el reino de David, traería justicia y paz. Circulaban profecías, aparecían figuras mesiánicas que atraían seguidores y luego eran ejecutadas por Roma. Había movimientos celotes que predicaban la rebelión armada. Nazaret participaba de toda esta atención. Era parte del mundo judío oprimido, esperando liberación. Y en medio de esta espera, Jesús crecía en silencio, trabajando con madera y piedra, orando en la sinagoga, observando el sufrimiento de su pueblo. La vestimenta en Nazaret era extremadamente simple. Los hombres vestían una túnica larga de lana o lino, que llegaba hasta las rodillas o los tobillos, ceñida con un cinturón de cuero. Sobre esto, un manto rectangular que servía como abrigo, como manta para dormir, como bolsa para transportar cosas. En la cabeza, un pañuelo sostenido con una cuerda. Las mujeres vestían túnicas similares, pero más largas, siempre hasta los tobillos. Cubrían su cabeza con un velo especialmente en público. Los colores eran naturales, blancos sin teñir, marrones, grises. Los tintes eran caros y los colores brillantes indicaban riqueza, algo ajeno a Nazaret. El calzado consistía en sandalias simples de cuero con correas. Muchos niños andaban descalzos. Los pies de todos estaban constantemente cubiertos de polvo de los caminos sin pavimentar. No había diferencias dramáticas de clase dentro de Nazaret misma, porque todos eran pobres, pero había gradaciones sutiles. El carpintero o el herrero tenían ligeramente más estatus que el jornalero. El que poseía un pequeño campo de olivos estaba mejor que el que solo tenía una parcela minúscula. Pero comparados con la riqueza de Sepéforis o Jerusalén, todos los habitantes de Nazaret estaban en el mismo nivel de subsistencia precaria. Las festividades religiosas proporcionaban los únicos respiros en esta vida de trabajo constante. La Pascua conmemoraba la liberación de Egipto y miraba hacia la liberación futura. Las familias sacrificaban un cordero y lo comían en una cena ritual con hierbas amargas, pan sin levadura y vino. Era un momento de esperanza. Así como Dios liberó a sus antepasados, así los liberaría nuevamente. Pentecostés celebraba la cosecha del trigo 50 días después de Pascua. Era una fiesta agrícola que había adquirido significado religioso como conmemoración del don de la Torá en el monte Sinaí.
La fiesta de los tabernáculos era quizás la más alegre. Durante una semana en otoño, las familias construían cabañas temporales de ramas y vivían en ellas recordando los 40 años en el desierto. Había procesiones, cantos, abundancia de comida y bebida. Era una celebración de la cosecha de otoño, las uvas, las aceitunas, los frutos tardíos. Las bodas eran los otros grandes eventos sociales. Duraban 7 días completos. La aldea entera participaba. Había música con flautas, címbalos, tambores, había danza, había banquetes que agotaban los recursos ahorrados durante años. El vino fluía generosamente. Era una celebración comunal de la vida, la fertilidad, la continuidad. En Nazaret, como en toda aldea judía, la música y el canto eran parte integral de la vida. Se cantaban los salmos en la sinagoga y en casa. Se cantaba mientras se trabajaba. Las mujeres cantaban mientras molían el grano. Los hombres cantaban en los campos, los niños aprendían canciones tradicionales. Jesús habría crecido saturado de esta tradición musical. Los niños en Nazaret tenían infancias cortas, trabajaban desde muy pequeños. Los niños ayudaban a sus padres en el campo o el taller. Las niñas ayudaban a sus madres en las tareas domésticas, pero también jugaban. Los arqueólogos han encontrado juguetes simples, pequeñas figuras de arcilla, pelotas de trapo, ruedas de madera. Los niños jugaban juegos de piedras, corrían, luchaban, trepaban árboles. La mortalidad infantil era altísima. Quizás 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir 5 años. Las enfermedades, la malnutrición, los accidentes, todo cobraba su precio. Las familias tenían muchos hijos en parte porque esperaban que solo algunos sobrevivieran hasta la edad adulta. La expectativa de vida para quienes superaban la infancia era de alrededor de 45 a 50 años. Pocas personas vivían más allá de los 60. La vejez era rara y venerada. Los ancianos eran consultados para decisiones importantes, sentados a las puertas de la aldea, contando historias a las nuevas generaciones. No había médicos en Nazaret. La enfermedad se trataba con remedios herbales tradicionales, aceite de oliva para heridas, vino como desinfectante, diversas plantas medicinales, pero la mayoría de las enfermedades serias simplemente seguían su curso. La gente o se recuperaba por su propia resistencia o moría. Las enfermedades infecciosas arrasaban periódicamente las aldeas, matando a jóvenes y viejos por igual. En este mundo es donde Jesús vivió durante 30 años. Un mundo de trabajo duro, comida escasa, horizontes limitados. Un mundo donde la vida era brutal y corta, un mundo donde la única esperanza real estaba en Dios y en la promesa de redención. Y luego, alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús dejó Nazaret. Dejó el taller de carpintería, dejó la vida que había conocido durante 3 décadas y comenzó 3 años de ministerio itinerante que cambiarían el mundo para siempre. Pero todo lo que enseñó, todo lo que dijo, todo lo que hizo estaba profundamente marcado por estos 30 años en Nazaret. Sus parábolas hablaban de viñas y higueras porque las había cultivado, hablaban de mujeres amasando pan porque había visto a María hacerlo miles de veces. Hablaban de obreros en busca de trabajo porque había conocido su desesperación. Hablaban de padres amorosos porque José lo había criado con amor. Nazaret lo formó. Esta aldea insignificante, esta aldea despreciada, esta aldea olvidada formó al hombre que el mundo nunca olvidaría y en eso hay una lección profunda. Dios obra sus propósitos más grandes, no en los centros de poder y prestigio, sino en los lugares más humildes, entre la gente más ordinaria. De Nazaret sí salió algo bueno. Salió el bien más grande que el mundo ha conocido. Así era Nazaret. Así era la vida real del Hijo de Dios entre nosotros, no en palacios de mármol, sino en casas de piedra y barro. No entre filósofos en academias griegas, sino entre campesinos y carpinteros. No en las grandes ciudades del imperio, sino en una aldea tan pequeña que el mundo la había olvidado. Y quizás ese es el mensaje más poderoso de todos, que lo divino se manifestó en lo más humano, que el Creador del universo eligió vivir como vivían los más pobres, que el Rey de Reyes pasó 30 años trabajando con sus manos, sudando bajo el sol, compartiendo el pan escaso de los humildes hoy, 2000 años después, Nazaret ya no es una aldea olvidada.
Es un lugar sagrado visitado por millones. Pero la verdadera Nazaret, la Nazaret de Jesús, vive en cada comunidad humilde del mundo. Vive donde hay trabajo honesto y duro, donde hay familias que luchan por sobrevivir, donde hay esperanza a pesar del sufrimiento. Si este viaje al pasado te ha conmovido, si has sentido la vida real de Jesús más cerca de tu corazón, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué detalle de la vida en Nazaret te impactó más? ¿Qué aspecto de la vida diaria de Jesús nunca habías imaginado? ¿Cómo cambia esto tu comprensión del Evangelio? Y si quieres seguir descubriendo la historia real detrás de la fe, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque vamos a seguir viajando al pasado, reconstruyendo el mundo de Jesús, visitando Jerusalén, Cafarnaú, el mar de Galilea, caminando los mismos caminos que él caminó. Comparte este video con alguien que ame la historia, con alguien que busque conocer más profundamente al Jesús histórico, con alguien que necesite recordar que Dios se hace presente en los lugares más humildes. Gracias por acompañarme en este viaje a Nazaret del año 1. Hasta el próximo video. Que la paz que nació en esa pequeña aldea Galilea habite también en tu corazón. Yeah.